En una era de héroes y leyendas, un nombre infunde más miedo que cualquier otro: Darth Vader. El sonido rítmico de su respiración, el ominoso roce de su capa, el resplandor rojo sangre de su sable de luz. Es más máquina que hombre, retorcido y malvado. Sin embargo, comenzó como Anakin Skywalker, el elegido, destinado a traer equilibrio a la fuerza. Pero el destino tenía otros planes. Desde las ardientes arenas de Tatooine hasta los ríos de lava de Mustafar, el camino de Vader hacia la oscuridad cambió el destino de la galaxia para siempre. Su traje es una prisión de agonía eterna, su poder no tiene igual, su furia es interminable, y durante 20 años, su nombre solo bastaba para hacer que los sistemas cayeran en un silencio de terror. Esta noche, descubrimos cada secreto oscuro, cada misión brutal y cada momento doloroso que forjó al ejecutor más temido de la galaxia. Esto no es solo otra historia de Star Wars, esta es la verdad completa sobre el Señor Oscuro de los Sith. Esta es Darth Vader. La historia de Darth Vader comienza con un nacimiento imposible. En los duros desiertos de Tatooine, 42 años antes de la batalla de Yavin, una esclava llamada Shmi Skywalker descubrió que estaba embarazada de un niño que no podía explicar. Este niño, nacido sin padre, crecería para convertirse en el ejecutor más temido de la galaxia. La Orden Jedi había profetizado desde hace mucho este momento, hablando de un elegido que restauraría el equilibrio a la fuerza. Sus textos antiguos predecían un ser nacido sin padre que alteraría fundamentalmente el destino de la galaxia. Nadie podría haber predicho que este Salvador profetizado se convertiría primero en su mayor terror. Cuando Qui-Gon Jinn descubrió a Anakin Skywalker, de 9 años, en el 32 ABY, encontró algo sin precedentes: un niño con más de 20,000 midichlorianos por célula, la concentración más alta jamás registrada. Incluso el maestro Yoda, el Jedi más poderoso de la era, no se acercaba a estos niveles. Esta lectura, combinada con el nacimiento milagroso de Anakin, convenció a Qui-Gon de que había encontrado al elegido. Pero la oscuridad acechaba detrás de este aparente milagro. Aunque los registros imperiales están cuidadosamente manipulados, persisten rumores de manipulación Sith en los más altos niveles. El señor Sith Darth Plagueis, maestro de Darth Sidious, había estado realizando experimentos en la creación de vida misma a través de la manipulación de midichlorianos. Su obsesión por conquistar la muerte lo llevó a intentar crear vida directamente desde la fuerza, una violación de la naturaleza que tendría consecuencias horrendas. Estos experimentos, conocidos en algunos círculos como el Gran Experimento, tuvieron lugar en la luna Sojourn. Aunque Plagueis inicialmente consideró su trabajo un fracaso, el momento coincidió sospechosamente con la concepción de Anakin. Algunos creen que los propios midichlorianos se rebelaron contra esta manipulación del lado oscuro al crear su propio recipiente, Anakin Skywalker. Las implicaciones eran asombrosas. Si esto fuera cierto, significaría que los mismos poderes de la oscuridad que intentaban corromper la fuerza habían creado inadvertidamente al profetizado para destruirlos. Darth Sidious, al enterarse de la existencia de Anakin, no vio una amenaza, sino una oportunidad. Donde su maestro Plagueis vio la fatalidad para los Sith, Sidious reconoció el potencial para corromper al elegido él mismo. Shmi Skywalker crió a su hijo milagroso en la esclavitud, observando cómo mostraba habilidades naturales increíbles que luego le servirían como Jedi y Sith. Sus habilidades en las carreras de vainas, aparentemente imposibles para un niño humano, fueron manifestaciones tempranas de su increíble sensibilidad a la fuerza. Pero más que eso, eran prueba del poder crudo que corría por sus venas, poder que algún día alimentaría al mayor servidor del lado oscuro. Las circunstancias de su nacimiento perseguirían a Anakin durante toda su vida. Las preguntas sobre su origen y propósito lo atormentaban, contribuyendo al conflicto interno que eventualmente ayudaría a Palpatine a seducirlo hacia el lado oscuro. El propio Vader más tarde dominaría muchas de las habilidades del lado oscuro que podrían haber sido utilizadas en su propia creación, incluidas técnicas para prolongar y crear vida que reflejan los experimentos de Plagueis. En un giro cruel del destino, la muerte de Shmi se convertiría en un catalizador para la caída de Anakin. Tras ser vendida al granjero de humedad Cliegg Lars, quien la liberó y se casó con ella, fue capturada por los Tusken Raiders en el 22 ABY. Su tortura y muerte en los brazos de Anakin desencadenaron su primer gran abrazo al lado oscuro,
cuando masacró no solo a los guerreros, sino también a las mujeres y niños. Esta masacre fue la primera señal de que el poder del elegido podía ser dirigido hacia la oscuridad. La pérdida de su madre creó en Anakin un miedo abrumador a la muerte misma. Este miedo lo llevaría más tarde a abrazar las promesas de Palpatine de poder sobre la muerte, conduciendo directamente a su transformación en Darth Vader. Las propias circunstancias de su nacimiento milagroso, destinadas a traer equilibrio a la fuerza, en cambio sentaron las bases para el descenso de la galaxia hacia la oscuridad. Lord Vader raramente hablaría de sus orígenes. El misterio de su nacimiento se convirtió en otro aspecto del terror que inspiraba. Muchos oficiales imperiales susurraban que su oscuro ejecutor era algo más que humano, un ser de pura oscuridad dado forma. De alguna manera, no estaban del todo equivocados. Los orígenes de Vader en la propia fuerza, ya sea por concepción natural o manipulación Sith, lo hicieron único entre Jedi y Sith. La profecía finalmente se cumpliría, aunque no como los Jedi esperaban. Anakin Skywalker trajo equilibrio a la fuerza, pero solo después de convertirse en Darth Vader y ayudar a destruir la misma orden que lo descubrió. Su nacimiento, ya sea diseñado por los Sith o manifestado por la propia fuerza, puso en marcha eventos que remodelarían la galaxia por generaciones. Al final, la historia de origen de Vader es una de manipulación a escala cósmica. La fuerza misma, el lado oscuro, los Sith y los Jedi jugaron sus roles en la creación y formación del ser que se convertiría en el ejecutor más temido de la galaxia. El milagro de su nacimiento solo sería igualado por la tragedia de su caída y el triunfo de su redención final. El ser que se convertiría en Darth Vader entró en la galaxia como esclavo. Nacido en Tatooine en el 32 ABY, los primeros recuerdos de Anakin Skywalker fueron de cadenas y calor del desierto. Pero incluso en la esclavitud, su poder no podía ser contenido. Mientras otros esclavos aceptaban su destino, el joven Skywalker soñaba con las estrellas. Bajo la propiedad de Batto, Anakin canalizó sus frustraciones en la mecánica y las carreras. Construyó droides con chatarra, reparó vehículos que otros mecánicos consideraban inservi. Bless y, lo más importante, aprendió a pilotar vainas. Estos no eran solo pasatiempos, eran manifestaciones de poderes de la fuerza que algún día lo convertirían en el enemigo más temido de la galaxia. Las mismas habilidades precognitivas que le permitían navegar vainas a velocidades letales luego lo ayudarían a cazar y exterminar a los Jedi. Su madre, Shmi, observaba cómo crecían sus habilidades con una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que su hijo era diferente. Mientras otros niños humanos apenas podían realizar tareas simples, Anakin construía droides de protocolo funcionales y ganaba carreras imposibles. La fuerza fluía a través del más poderosamente que en cualquier ser registrado en la historia, aunque ni la madre ni el niño entendían aún su verdadera naturaleza. Todo cambió cuando la nave dañada de Qui-Gon Jinn aterrizó en Tatooine. El maestro Jedi inmediatamente percibió algo extraordinario en el niño esclavo. No eran solo los talentos mecánicos de Anakin o sus habilidades en las carreras de vainas, había algo más profundo. Cuando se analizó, la sangre de Anakin reveló conteos de midichlorianos que rompieron todos los récords en la historia Jedi, más de 20,000 por célula. Qui-Gon vio una oportunidad donde otros luego verían peligro. Diseñó una apuesta con Batto: si Anakin ganaba la carrera de vainas Bonta Eve Classic, obtendría su libertad. La carrera misma se convirtió en leyenda. Un niño humano de 9 años compitiendo en un deporte que regularmente mataba a adultos alienígenas, pilotando una vaina que construyó él mismo con piezas recuperadas. Su victoria probó lo que Qui-Gon ya sospechaba: este no era un niño ordinario. Pero la libertad tuvo un costo terrible. Mientras Anakin ganó su liberación, su madre permaneció esclavizada. Esta separación creó la primera grieta en su psique, una herida que nunca sanaría por completo. El niño que se convertiría en Vader rogó a su madre que no lo obligara a irse, mostrando el apego y el miedo que el Consejo Jedi luego citaría como razones para rechazar su entrenamiento. Cuando Qui-Gon presentó a Anakin al Consejo Jedi, enfrentó una oposición unánime. El maestro Yoda, al mirar el futuro del niño, vio sombras de lo que vendría. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, advirtió el antiguo maestro. Percibieron demasiada emoción, demasiado apego,
demasiado potencial para la oscuridad. Estos mismos rasgos luego harían de Vader el aprendiz perfecto para Darth Sidious. La muerte de Qui-Gon Jinn en Naboo selló el destino de Anakin. Su mayor defensor cayó bajo la espada de Darth Maul, dejándolo al cuidado de un reacio Obi-Wan Kenobi. Aunque Kenobi se convertiría en un hermano para Anakin, nunca entendió completamente el trauma que cargaba el antiguo esclavo. El miedo del Consejo hacia el poder de Anakin, combinado con la pérdida de la guía de Qui-Gon, creó una distancia entre Skywalker y los Jedi que nunca se cerraría por completo. A lo largo de sus años como Darth Vader, estas primeras experiencias moldearon su reinado de terror. Las habilidades mecánicas aprendidas en el taller de Batto lo ayudaron a modificar y mantener su traje de soporte vital. Las habilidades de pilotaje perfeccionadas en las carreras de vainas lo hicieron legendario en combates espaciales. Incluso su experiencia como esclavo le dio un conocimiento íntimo del sufrimiento, que usaría para maximizar el miedo que inspiraba en otros. Años después, a bordo de la Estrella de la Muerte, mientras Vader torturaba rebeldes y cazaba Jedi, ecos de aquel niño esclavo de Tatooine permanecían. Los mismos poderes extraordinarios que una vez le permitieron ganar carreras imposibles ahora le permitían estrangular oficiales desde sistemas estelares de distancia. El genio mecánico que construía droides con chatarra ahora mantenía los complejos sistemas que lo mantenían con vida. Incluso su legendaria furia se remontaba a esos primeros años, a un niño obligado a dejar a su madre encadenada. Este origen en la esclavitud ayudó a hacer de Vader el ejecutor perfecto para un imperio construido sobre la opresión. Entendía la dominación íntimamente desde ambos lados. Como esclavo, había sido impotente. Como Darth Vader, nunca volvería a serlo. El miedo que recordaba haber sentido de niño se convirtió en el miedo que inspiraba por toda la galaxia. Las cadenas que una vez llevó se transformaron en las cadenas invisibles del poder imperial extendidas por miles de mundos. El niño que dejó Tatooine llevaba consigo un potencial ilimitado y las semillas de la oscuridad. Sus habilidades extraordinarias, combinadas con las heridas emocionales de la esclavitud y la separación, crearon las condiciones perfectas para su eventual caída. En Darth Vader vemos tanto la realización de ese increíble potencial como su trágica perversión, un testimonio vivo de cómo la mayor esperanza de la galaxia se convirtió en su pesadilla más oscura. Bajo la tutela de Obi-Wan Kenobi, el poder crudo de Anakin Skywalker encontró enfoque y forma. Las mismas habilidades que una vez le permitieron correr en vainas ahora se canalizaban en el entrenamiento Jedi, aunque la transición resultó lejos de ser fluida. Obi-Wan, aún afligido por la muerte de Qui-Gon, tomó un padawan para el que no estaba preparado, mientras Anakin luchaba con una orden que lo veía con sospecha. El entrenamiento de combate del niño reveló tanto su increíble potencial como la oscuridad dentro de él. Su conexión con la fuerza era sin precedentes, descrita por el propio Anakin como conectarse a una supernova. Este poder crudo lo hacía excepcional en el combate con sable de luz, pero también asustaba a sus instructores. Donde otros aprendices aprendían a suavizar sus golpes, los ataques de Anakin llevaban una intención letal, un hábito formado en la brutal arena de la esclavitud. Su primer sable de luz reflejaba a esta dualidad. Construido con controles robustos y crestas gruesas, era un arma que mostraba tanto su genio mecánico como su necesidad de una fuerza abrumadora. Este sable sería eventualmente destruido en las fundiciones de droides de Geonosis, pero su diseño agresivo insinuaba el estilo de lucha que haría legendario a Vader. Los ejercicios Jedi tradicionales a menudo frustraban a Skywalker. Durante las sesiones de meditación con rocas flotantes, una técnica de entrenamiento Jedi estándar, Anakin se ponía inquieto. Podía realizar las tareas perfectamente, pero el enfoque tranquilo que requerían le eludía. Estas mismas habilidades luego le servirían en combate, al aprender a convertir incluso técnicas simples de la fuerza en armas, pero las aplicaciones pacíficas seguían siendo una lucha. Las restricciones Jedi lo irritaban constantemente. Habiendo conocido solo las duras reglas de la esclavitud, Anakin se encontró atado por un código diferente. Los Jedi predicaban el desapego mientras él extrañaba desesperadamente a su madre, exigían calma mientras sus emociones rugían como una tormenta. Cada restricción se convertía en otra cadena, inquietantemente familiar para un antiguo esclavo. A una edad temprana,
Anakin ya había demostrado su valía en varias misiones importantes, pero seguía siendo un outsider. Sus compañeros Padawans lo encontraban difícil de entender. Mantenía lo que un compañero describió como una actitud distante, una reserva que nadie podía penetrar. El mismo aislamiento que luego haría a Vader tan aterrador comenzó en estos años formativos. Su aptitud mecánica, en lugar de ser celebrada, a menudo era desestimada por el Consejo. Mace Windu una vez se quejó de tropezar con los droides que Anakin construía para lidiar con su ansiedad. Este rechazo de sus mecanismos de afrontamiento empujó a Anakin hacia salidas más peligrosas. Comenzó a escaparse del templo para participar en carreras ilegales, buscando la misma adrenalina que una vez había hecho soportable las carreras de vainas. Los pesadillas que atormentaban al joven Anakin fueron igualmente desestimadas. Cuando soñó con el dolor de su madre, Obi-Wan le aseguró que los sueños pasan con el tiempo. Este desdén por sus visiones de la fuerza tendría consecuencias fatales, tanto para Shmi Skywalker como, más tarde, para la propia Orden Jedi. El poder que podría haberlos advertido de la oscuridad venidera fue tratado en cambio como una distracción que debía superarse. El estilo de entrenamiento de Obi-Wan, centrado en la estricta adherencia al código Jedi, a menudo chocaba con el enfoque intuitivo de Anakin hacia la fuerza. Donde Kenobi buscaba frenar las tendencias agresivas de su Padawan, estos mismos rasgos luego harían de Vader uno de los duelistas más temidos de la galaxia. Las cualidades que los Jedi intentaron suprimir se convertirían en armas en el Arsenal Sith. Quizás lo más crucial, los años de Anakin como Padawan le enseñaron a ocultar su verdadero yo. Incapaz de expresar abiertamente sus miedos, ira o apegos, aprendió a mantener una fachada de serenidad Jedi mientras el tumulto rugía dentro. Esta habilidad para compartimentar luego lo ayudaría a abrazar completamente la persona de Darth Vader, separándose por completo de Anakin Skywalker. La constante sospecha del Consejo hacia Anakin creó una profecía autocumplida. Su miedo a su poder y naturaleza emocional lo empujó hacia la misma oscuridad que temían. Como observaría más tarde Palpatine, el tratamiento de los Jedi hacia su elegido acumuló problemas para el futuro. Cada desdén, cada restricción, cada momento de aislamiento se convirtió en otra grieta en la lealtad de Anakin hacia la Orden. Para cuando se acercó a la caballería, Anakin había dominado muchas artes Jedi sin abrazar verdaderamente la filosofía Jedi. Sus habilidades de combate eran inigualables, sus habilidades con la fuerza legendarias, pero su corazón seguía siendo el de un outsider mirando hacia adentro, el terreno de entrenamiento perfecto, aunque los Jedi no lo sabían, para el hombre que un día destruiría su orden. El fracaso del Consejo para abordar adecuadamente las necesidades emocionales de Anakin creó la apertura perfecta para la manipulación de Palpatine. Donde los Jedi ofrecían restricciones, Palpatine ofrecía comprensión. Donde exigían desapego, él alentaba las pasiones de Anakin. Los mismos poderes que los Jedi temían, Palpatine los elogiaba. Esta dinámica, establecida durante los años de Anakin como Padawan, eventualmente conduciría al nacimiento de Darth Vader. A lo largo de las guerras clon, Anakin Skywalker se transformó de un caballero Jedi imprudente en uno de los comandantes militares más formidables de la República. Sus tácticas agresivas y su liderazgo en primera línea presagiaban los métodos que luego harían legendario a Vader. Al igual que Vader lideraría personalmente asaltos contra bases rebeldes, el general Skywalker luchaba junto a sus tropas en lugar de comandar desde la seguridad. La batalla de Christophsis Seas marcó un punto de inflexión crucial. Aquí, Anakin recibió a su Padawan, Ahsoka Tano, inicialmente rechazando la idea de ser mentor. Esta relación moldearía tanto su estilo de liderazgo como su eventual caída. A través de Ahsoka, vemos destellos tanto de la compasión de Anakin como del apego posesivo que ayudaría a llevarlo al lado oscuro. Bajo su mando, la Legión 501 se convirtió en una de las fuerzas de combate más efectivas de la República. Las mismas tropas que luego lo ayudarían a purgar el templo Jedi primero ganaron su reputación a través de victorias en Christophsis, Geonosis y Rilot. Las estrategias no convencionales de Anakin a menudo chocaban con la doctrina militar tradicional de la República, al igual que Vader luego frustraría a los comandantes imperiales con sus tácticas agresivas. La segunda batalla de Geonosis mostró tanto su brillantez como su imprudencia.
Liderando un asalto importante junto a Obi-Wan Kenobi y Ki-Adi-Mundi, Anakin mostró la misma determinación implacable que haría a Vader imparable. Sus fuerzas sufrieron fuertes bajas en el aterrizaje inicial, pero la persistencia de Anakin aseguró una victoria crucial, destruyendo las fábricas de droides separatistas. Su relación con Ahsoka evolucionó de maestro reacio a mentor devoto. Su vínculo creció a través de innumerables batallas, con Anakin enseñándole el mismo estilo de combate agresivo que él favorecía. Cuando Ahsoka fue acusada de bombardear el templo Jedi, la feroz lealtad de Anakin al defenderla reflejaba la misma intensidad que mostraba al proteger a Padmé. Su eventual salida de la Orden profundizó la desilusión de Anakin con los Jedi, empujándolo aún más hacia la influencia de Palpatine. La liberación de Rilot demostró la habilidad de Anakin en el combate espacial. Comandando desde el puente de su destructor estelar clase Venator, lideró personalmente sus escuadrones de cazas, prefigurando cómo Vader luego cazaría rebeldes en su Tie Advanced. Sus estrategias enfatizaban una fuerza abrumadora combinada con ataques precisos, una metodología que se convertiría en la doctrina imperial bajo el mando de Vader. En Anaxes, enfrentándose al brillante almirante separatista Trench, Anakin mostró la eficiencia despiadada que se convertiría en la marca registrada de Vader. Su victoria aquí resultó pivotal en las etapas finales de la guerra, aunque el costo en vidas reflejaba su creciente comodidad con las bajas como pérdidas aceptables, una mentalidad que le serviría bien como ejecutor del emperador. A lo largo de la guerra, Anakin desarrolló una reputación tanto por inspirar lealtad como por infundir miedo. Los soldados clon bajo su mando respetaban su disposición a luchar junto a ellos, mientras que los enemigos aprendían a temer su aproximación. Esta dualidad, el general amado que también era un terror para sus enemigos, prefiguraba la figura temida en la que se convertiría. A diferencia de muchos generales Jedi, Anakin veía a sus soldados clon como individuos en lugar de unidades. Aprendía sus nombres, entendía sus personalidades y lamentaba sus pérdidas. Esta conexión personal los hacía más efectivos bajo su mando, pero también presagiaba cuán profundamente le afectaría la Orden 66 cuando sus propias tropas se volvieran contra los Jedi. La batalla de Coruscant, aunque técnicamente una victoria, marcó el comienzo de su fin. Su rescate de Palpatine mostró sus increíbles habilidades, pero también apretó el control del canciller sobre su psique. Las mismas habilidades que lo convirtieron en un general legendario, su agresividad, su disposición a tomar acciones extremas, su lealtad a los individuos por encima de las instituciones, pronto le servirían como señor Sith. Cuando llegó la Orden 66, la experiencia militar de Anakin lo hizo devastadoramente efectivo al liderar el asalto al templo Jedi. Conocía las tácticas Jedi, sabía de sus vulnerabilidades y comandaba tropas que le eran fanáticamente leales. El mayor general de las guerras clon se convirtió en el arquitecto de la destrucción de los Jedi. Esta transformación de héroe de la República a ejecutor imperial no fue solo un cambio de lealtad, fue la culminación de rasgos desarrollados a lo largo de la guerra. Las tácticas agresivas, el estilo de liderazgo personal, la disposición a aceptar bajas, la capacidad para inspirar tanto lealtad como terror, todos estos aspectos del general Skywalker se amplificaron en Lord Vader. Las semillas de la creación de Vader fueron plantadas en una ceremonia secreta de boda en Naboo tras la batalla de Geonosis. Anakin Skywalker y Padme Amidala se casaron con el pontífice Maxon Agolerga, con solo C-3PO y R2-D2 como testigos. Esta unión prohibida marcó el primer rechazo importante de Anakin a la doctrina Jedi, estableciendo un patrón de engaño que definiría sus últimos años como Jedi. Su matrimonio existía en las sombras. Cada 4 meses, Anakin regresaba a Coruscant, robando breves momentos con su esposa entre batallas. La constante secrecía y separación generaban ansiedad y posesividad en el joven Jedi. Estos mismos miedos a la pérdida que perseguían su matrimonio luego lo llevarían al lado oscuro en un intento por salvar la vida de Padmé. La oscuridad dentro de Anakin estalló cuando su madre murió. Durante semanas, experimentó visiones de la fuerza de Shmi en agonía. El Consejo Jedi desestimó estas visiones, con Obi-Wan diciéndole que los sueños pasan con el tiempo. Este desdén resultó fatal. Cuando Anakin finalmente desafió al Consejo para regresar a Tatooine, encontró que su madre había sido capturada y torturada por los Tusken Raiders.
Shmi murió en sus brazos, logrando solo susurrar "te amo" antes de que la muerte la reclamara. Lo que siguió reveló al monstruo que acechaba dentro del elegido. Anakin masacró a toda la aldea Tusken. Esta matanza marcó su primer gran abrazo al lado oscuro, canalizando el dolor en una rabia genocida de una manera que prefiguraba las futuras atrocidades de Vader. Significativamente, Anakin confesó esta masacre solo a Padmé y a Palpatine, no pudo contárselo a Obi-Wan ni al Consejo, sabiendo que no lo entenderían. Esto creó otro secreto que mantener, otra cuña entre él y la Orden Jedi. La culpa y la vergüenza de sus acciones, combinadas con la ira hacia los Jedi por dejar a su madre en la esclavitud, envenenaron su relación con la Orden. La rígida adherencia del Consejo a la tradición frustraba cada vez más a Anakin. Sus tácticas de batalla poco convencionales durante las guerras clon a menudo desafiaban las enseñanzas Jedi, priorizando la victoria sobre sus enfoques más cautelosos. Cuestionaba abiertamente sus decisiones, especialmente su desconfianza hacia el canciller Palpatine, a quien Anakin veía como un mentor y amigo. Su cercana relación con Palpatine preocupaba especialmente al Consejo. Mientras ellos se volvían cada vez más sospechosos del poder acumulado del canciller, Anakin seguía confiando en él. Palpatine ofrecía la comprensión y aceptación que Anakin sentía que los Jedi le negaban, preparando el escenario para su eventual manipulación del elegido. La carga de mantener su matrimonio secreto pesaba enormemente en la psique de Anakin. Vivía con el constante miedo al descubrimiento, sabiendo que la exposición significaría la expulsión de la Orden Jedi y un escándalo para Padmé. Esta presión, combinada con las largas separaciones durante las guerras clon, lo hacía cada vez más posesivo y paranoico. Cada misión lejos de Padmé aumentaba su ansiedad. Las mismas premoniciones que le habían advertido de la muerte de su madre ahora lo atormentaban con visiones de perder a su esposa. El énfasis del Consejo en el desapego no ofrecía consuelo a un hombre aterrorizado por perder a todos los que amaba. En cambio, comenzó a buscar formas de prevenir la muerte misma, una búsqueda que lo llevaría a abrazar las enseñanzas Sith. La decisión del Consejo de otorgarle un asiento mientras le negaban el rango de maestro se convirtió en el punto de quiebre. Tras años de servicio excepcional en las guerras clon, este insulto percibido cristalizó todo lo que Anakin resentía de los Jedi, su desconfianza continua, su rígida adherencia a reglas que veía como arbitrarias, su incapacidad para reconocer su poder y logros. Todo esto lo alejó aún más de su luz. Este periodo estableció la base psicológica para la creación de Vader. Cada secreto que Anakin guardaba, cada regla que rompía, cada impulso oscuro que ocultaba al Consejo lo preparaba para su eventual caída. La misma determinación que le permitió mantener su matrimonio secreto luego le permitiría mantener su fachada como Vader. La rabia que lo llevó a masacrar a los Tusken alimentaría su cacería de Jedi. El miedo a perder a Padmé lo llevaría a abrazar poderes prohibidos por los Jedi. Lo que comenzó con una boda secreta terminó con la muerte de la República. La creciente desafianza de Anakin hacia la doctrina Jedi, el trauma no procesado por la muerte de su madre y su creciente aislamiento de la Orden crearon las condiciones perfectas para la corrupción de Palpatine. La oscuridad que haría legendario a Vader ya estaba allí, esperando ser desatada. El adoctrinamiento de Anakin Skywalker se destaca como uno de los actos de manipulación más calculados y pacientes en la historia galáctica. Lo que lo hace particularmente escalofriante es lo temprano que comenzó, con Palpatine poniendo sus ojos en el joven Anakin durante sus años adolescentes en el Templo Jedi, reconociendo en él un poder que podía ser torcido para servir al lado oscuro. Durante una sesión de entrenamiento donde Palpatine observó al joven Padawan, presenció algo que confirmó sus sospechas, un estallido emocional que reveló el tumulto interno de Anakin. Fue todo lo que Palpatine necesitaba ver. Usando su posición como canciller supremo, forzó al Consejo Jedi a permitirle acceso a Anakin, citando su conexión especial desde los eventos de Naboo. Los Jedi, particularmente Mace Windu, resistieron esta solicitud sin precedentes, pero la autoridad política de Palpatine no les dejó opción. Así comenzó una campaña de corrupción sutil que duró décadas. Palpatine se posicionó como una figura paterna, un mentor que, a diferencia del rígido Consejo Jedi, parecía entender verdaderamente las luchas de Anakin. Validaba las frustraciones de Anakin con las restricciones de la Orden Jedi,
socavando silenciosamente sus enseñanzas mientras parecía simplemente ofrecer un oído comprensivo. Esta manipulación fue tan sutil que incluso los maestros Jedi más sabios no lograron reconocerla. El verdadero genio de la manipulación de Palpatine residía en su paciencia. No empujó a Anakin hacia el lado oscuro, simplemente plantó semillas de duda, nutrió la rebeldía natural de Anakin y esperó. Cuando Anakin lidiaba con la muerte de su madre, Palpatine estaba allí para sugerir que el verdadero poder podría haberla salvado. Cuando Anakin se irritaba con las restricciones del Consejo, Palpatine se preguntaba en voz alta si temían su potencial. Cada frustración, cada duda, cada miedo fue cuidadosamente cultivado. Pero fue la mayor debilidad de Anakin, su desesperada necesidad de proteger a quienes amaba, lo que Palpatine finalmente explotó. Cuando Anakin comenzó a experimentar visiones de Padmé muriendo en el parto, Palpatine había preparado la trampa perfecta. En una conversación magistralmente orquestada en su oficina en Coruscant, compartió la historia de Darth Plagueis el Sabio, un señor Sith tan poderoso que podía prevenir la muerte misma. La historia fue perfectamente diseñada para aprovechar los miedos de Anakin. Plagueis, afirmó Palpatine, había dominado el poder de crear vida misma, de mantener vivos a aquellos que le importaban. No fue coincidencia que esta historia llegara a los oídos de Anakin justo cuando estaba torturado por visiones de la muerte de Padmé. Cuando Anakin preguntó si tal poder podía aprenderse, la respuesta de Palpatine, no de un Jedi, sirvió como el primer paso directo hacia la caída de Anakin. La revelación de la verdadera identidad de Palpatine como Darth Sidious fue la culminación de años de preparación. Para cuando Anakin descubrió la verdad, estaba demasiado emocionalmente involucrado en las promesas de Palpatine para volverse completamente en su contra. La oferta de salvar la vida de Padmé resultó demasiado poderosa para resistir, aunque significara traicionar todo lo demás que valoraba. Lo que hace esta manipulación aún más insidiosa es que Palpatine nunca poseyó realmente el poder para salvar a Padmé. Después de la conversión de Anakin al lado oscuro, Palpatine reveló que necesitarían descubrir el secreto juntos, una clara admisión de que sus promesas habían sido mentiras. Pero para entonces, Anakin estaba demasiado lejos para retroceder. La ejecución de la Orden 66 marcó la etapa final de la manipulación de Palpatine. Con Anakin ahora completamente comprometido como Darth Vader, Palpatine activó el protocolo secreto que volvió al ejército clon contra sus comandantes Jedi. Mientras tanto, envió a Vader al templo Jedi, donde el recién nombrado señor Sith demostraría su lealtad al masacrar incluso a los Jedi más jóvenes. La eficiencia de este acto final fue impresionante en su horror. Mientras los soldados clon en toda la galaxia se volvían contra sus generales Jedi gracias a biochips de modificación de comportamiento ocultos, Palpatine contactó personalmente a comandantes clave para asegurar la eliminación de objetivos de alta prioridad. En cuestión de horas, la Orden Jedi estaba prácticamente extinta, y la transformación de Anakin Skywalker en Darth Vader estaba completa. Esta destrucción calculada de Anakin Skywalker representa quizás el mayor triunfo del gran plan Sith. A través de décadas de cuidadosa manipulación, Palpatine transformó al elegido, destinado a traer equilibrio a la fuerza, en un agente de la oscuridad. No solo corrompió a Anakin, lo quebró tan completamente que la mayor esperanza de la galaxia se convirtió en su mayor terror. Y lo hizo todo mientras mantenía su persona pública como el líder benevolente de la República, haciendo que la eventual revelación de su verdadera naturaleza fuera aún más devastadora. La manipulación sistemática de Anakin Skywalker sirve como un recordatorio escalofriante de cómo la vulnerabilidad puede ser convertida en arma, cómo la confianza puede ser pervertida y cómo incluso la luz más brillante puede ser extinguida a través de una corrupción cuidadosa y paciente. Palpatine no solo creó un señor Sith, diseñó la caída de la esperanza misma. El nacimiento de Darth Vader comenzó en el fuego en Mustafar. El enfrentamiento final entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker tuvo lugar en las plataformas de aterrizaje y las instalaciones de la fortaleza separatista, rodeada de ríos de lava fundida. Su duelo con sables de luz marcó el fin de una de las asociaciones más fuertes en la historia Jedi. A medida que el duelo progresaba, ambos combatientes demostraron su conocimiento íntimo de los estilos de lucha del otro. Habían entrenado juntos durante más de una década, pero ahora esa misma familiaridad se volvió letal. Cada uno conocía los movimientos del otro,
creando una danza mortal a través de las estructuras de la instalación mientras flotaban por el río de lava. La batalla alcanzó su clímax en las orillas del río de lava. Obi-Wan ganó terreno elevado en un terraplén de arena negra, advirtiendo a Anakin que no intentara saltar. En un momento de orgullo y rabia, Anakin ignoró la advertencia de su antiguo maestro. Este error fatal de juicio alteraría para siempre su existencia. En una rápida secuencia, la hoja de Obi-Wan cortó ambas piernas de Anakin por las rodillas y su brazo izquierdo. El cuerpo mutilado del antiguo Jedi rodó por el terraplén, deteniéndose al borde del flujo de lava. El intenso calor encendió su ropa, y las llamas envolvieron su cuerpo. El calor fue tan intenso que quemó sus pulmones mientras intentaba desesperadamente arrastrarse lejos de la lava con su brazo mecánico restante. Las quemaduras que sufrió Anakin fueron catastróficas. Más allá del carbonizado externo de su carne, el calor y los humos tóxicos dañaron severamente sus órganos internos. Sus pulmones fueron particularmente devastados, quemados desde el interior por el aire sobrecalentado que había inhalado. Las vértebras superiores de su columna vertebral resultaron dañadas, y el intenso calor destruyó la mayor parte de su cabello y piel. El emperador Palpatine llegó poco después para recuperar lo que quedaba de su aprendiz. Anakin fue rápidamente transportado a una instalación médica en Coruscant, donde un equipo médico de emergencia trabajó para estabilizar su cuerpo en rápido deterioro. El emperador supervisó personalmente la reconstrucción, asegurándose de que su aprendiz sobreviviera, aunque tal vez no cómodamente. Los procedimientos médicos fueron extensos y tortuosos. Sin anestesia, los droides médicos comenzaron estabilizando sus funciones vitales mediante la instalación de una computadora torácica y un marcapasos. Se realizaron transfusiones de sangre mientras se conectaban extremidades cibernéticas para reemplazar las extremidades cortadas. Su columna dañada requirió una reconstrucción extensa, con vértebras sintéticas reemplazando las secciones destruidas. Los droides médicos instalaron redes de sensores a lo largo de su cerebro y médula espinal, permitiéndole controlar sus nuevas extremidades cibernéticas. Se implantaron generadores de impulsos eléctricos en las fibras musculares restantes. Su caja torácica fue parcialmente removida para acomodar nuevos órganos sintéticos, y su esternón fue reemplazado con una placa metálica perforada. El sistema respiratorio requirió la reconstrucción más extensa. Se instaló permanentemente un aparato respiratorio conectado directamente a sus pulmones dañados. Un collar herméticamente sellado albergaba el vocabulador que le permitiría hablar, ya que su voz original se había reducido a un susurro debido al daño en su garganta. La etapa final de la reconstrucción involucró encerrar lo que quedaba de su cuerpo quemado en un traje de soporte vital sellado, coronado por la icónica máscara negra que se convertiría en un símbolo de terror en toda la galaxia. Se instaló un panel de control en su pecho para regular sus funciones vitales esenciales. Los primeros momentos de conciencia de Vader en su nueva forma estuvieron marcados por la agonía y la desorientación. Los sistemas del traje se sentían extraños e intrusivos. Sus primeras palabras, pronunciadas a través de su nuevo vocabulador, revelaron su única preocupación restante: «Padmé, ¿estás aquí? ¿Estás bien?». La respuesta de Palpatine completaría la transformación psicológica de Vader. El emperador le informó que, en su ira, había matado a Padmé. La noticia destrozó lo que quedaba del espíritu de Anakin Skywalker. Su grito de no a través del nuevo vocabulador estuvo acompañado por una muestra de poder de la fuerza que destruyó los droides y equipos médicos a su alrededor. El periodo inicial de adaptación estuvo marcado por un trauma psicológico severo. Vader tuvo que adaptarse no solo al dolor constante de sus heridas y cibernéticos, sino también al conocimiento de que había perdido todo. Su esposa estaba muerta, aparentemente por su propia mano. Su hijo no nacido, hasta donde sabía, había muerto con ella. La Orden Jedi que una vez había servido fue destruida, en gran parte por sus propias acciones. En estos primeros días, Vader luchó con movimientos básicos. Sus nuevas extremidades respondían con lentitud, y el peso de su armadura lo hacía sentir constantemente desequilibrado. Cada respiración era un esfuerzo consciente, controlado por máquinas en lugar de un impulso natural.
El sonido de su respiración regulada se convirtió en un recordatorio constante de su condición. Sin embargo, dentro de este trauma yacían las semillas del terrible poder de Vader. Su dolor físico y angustia emocional alimentaban directamente el lado oscuro de la fuerza. Cada momento de sufrimiento fortalecía su conexión con él, y su rabia por su condición impulsaba su dominio de las habilidades del lado oscuro. El ser que emergió de la mesa de operaciones ya no era Anakin Skywalker. La transformación en Darth Vader estaba completa, tanto física como psicológicamente. El héroe de las guerras clon había sido reemplazado por un señor oscuro sostenido por maquinaria y movido por el dolor. La galaxia pronto aprendería a temer el sonido de una respiración regulada mecánicamente y la visión de una máscara negra emergiendo de las sombras. Cada momento de la existencia de Darth Vader era un ejercicio en agonía. El traje que lo mantenía con vida también era su prisión eterna, una cámara de tortura móvil que transformaba cada respiración, cada movimiento y cada pensamiento en una experiencia de dolor. La pesadilla comenzaba con el casco. Cuando se sellaba, docenas de agujas perforaban el cráneo y la columna de Vader, formando una conexión entre carne y máquina que le permitía controlar sus extremidades artificiales. Estas agujas neuronales se hundían profundamente en su tejido, enviando corrientes constantes de datos a las computadoras centrales del traje mientras causaban un dolor implacable. En lugar de proporcionar alivio, estas agujas estaban diseñadas para amplificar su sufrimiento, ya que Palpatine había afirmado falsamente que contenían químicos para aliviar el dolor. Los sistemas visuales de su máscara lo obligaban a ver el mundo a través de un filtro rojo sangre. Sus piezas oculares artificiales hacían que cada vista fuera una pesadilla carmesí, distorsionando los colores naturales en varios tonos de rojo y negro. Las lentes protegían sus córneas y retinas dañadas mientras proporcionaban visión infrarroja y ultravioleta, pero a costa de nunca volver a ver el mundo en sus colores verdaderos. El sonido le llegaba como si estuviera perpetuamente bajo el agua. Sus tímpanos se habían derretido en Mustafar, requiriendo implantes auditivos que distorsionaban cada ruido. El sistema frecuentemente captaba retroalimentación y sonidos ambientales, dificultando que determinara la dirección o la distancia de los ruidos. Incluso su propia respiración icónica le llegaba como un áspero mecánico distorsionado. El traje en sí era una prisión de diseño intencionalmente deficiente. El revestimiento interno atrapaba y tiraba de su carne quemada con cada movimiento. La armadura de los hombros sola pesaba más de 12 kilogramos, haciendo casi imposible que levantara los brazos por encima de la cabeza. Sus botas nunca encajaban del todo bien, dejándolo constantemente desequilibrado. El peso de todo el aparato ponía un estrés inmenso en su columna dañada, requiriendo reemplazos continuos de vértebras. Sus extremidades artificiales respondían con lentitud a sus comandos, requiriendo una concentración inmensa para incluso movimientos básicos. Las prótesis se conectaban a sus huesos y músculos truncados a través de interfaces mecánicas rudimentarias que causaban fricción y molestias constantes. Incluso el simple acto de caminar requería una atención cuidadosa para mantener el equilibrio en un traje engorroso. El panel de control en su pecho regulaba su respiración, pero también era una fuente constante de irritación. Los botones emitían pitidos aleatorios sin razón, y el patrón de respiración regulado nunca se sentía natural. No podía acelerar o ralentizar su ritmo respiratorio, incluso durante el esfuerzo físico. El ventilador forzaba aire a sus pulmones marcados a un ritmo predeterminado, independientemente de las necesidades reales de su cuerpo. Su carne constantemente rozaba contra el interior del traje. El traje de cuero que cubría su piel quemada no estaba diseñado para la comodidad, sino para la función, protegiendo sus heridas de infecciones mientras causaba irritación persistente. El traje necesitaba estar herméticamente sellado, lo que significaba que no podía quitárselo fuera de cámaras presurizadas especiales. El tormento psicológico igualaba la agonía física. Vader existía en un aislamiento sensorial perpetuo del mundo a su alrededor. Todo lo que experimentaba llegaba a través de capas de procesamiento artificial. No podía sentir el aire natural en su piel, oler sin filtros o experimentar contacto directo con nada. Su entorno siempre le llegaba a través de la barrera de máquinas y computadoras. La regulación de la temperatura era otra batalla constante.
El traje manejaba mal su calor corporal, dejándolo alternando entre demasiado calor y demasiado frío. Los controles ambientales eran básicos e ineficientes, otro defecto de diseño intencional para asegurar su incomodidad continua. El sudor se acumulaba dentro del traje sin forma de evaporarse, sumando a su miseria física. El único momento en que Vader encontraba algo de alivio era en su cámara de meditación, donde una presurización especial le permitía quitarse la máscara y el casco. Pero incluso estos momentos eran breves, ya que sus pulmones dañados no podían funcionar por mucho tiempo sin asistencia. Las sesiones en su cámara hiperbárica servían más para mantener su equipo que para proporcionar un verdadero consuelo. Cada día requería un mantenimiento intensivo. Los escaneos diagnósticos monitoreaban sus signos vitales a través de una serie de sensores y agujas incrustadas en todo el traje. Sus órganos sintéticos necesitaban ajustes regulares, y sus prótesis requerían calibraciones constantes. Los droides médicos realizaban un mantenimiento diario tanto en sus partes orgánicas como cibernéticas, otro proceso que traía su propia cuota de dolor. Las vulnerabilidades del traje añadían otra capa de ansiedad constante. El panel de control en su pecho era teóricamente capaz de ser desactivado por un golpe preciso. Los pulsos electromagnéticos podían potencialmente interferir con sus sistemas de soporte vital. Incluso el agua representaba una seria amenaza, ya que su traje no era completamente impermeable a pesar de su naturaleza sellada. Sin embargo, este tormento perpetuo cumplía un propósito en el lado oscuro de la fuerza. Cada momento de sufrimiento alimentaba la conexión de Vader con el dolor y la rabia, fortaleciendo su poder. La agonía que debía debilitarlo se convirtió en combustible para su odio, transformando su unidad móvil de soporte vital en un monumento al poder del lado oscuro. De esta manera, el traje que lo encarcelaba también lo empoderaba, convirtiendo su tortura eterna en una fuente de terrible fuerza. Las primeras misiones de Darth Vader como ejecutor del emperador comenzaron mientras aún estaba dominando los movimientos básicos en su traje. Su primera asignación lo llevó al centro de detención de Coruscant, donde interrogó a un Padawan Jedi llamado Dama por información sobre la ubicación de Obi-Wan Kenobi. A pesar de sus limitaciones físicas, la sola presencia de Vader resultó lo suficientemente aterradora como para quebrar la voluntad de su prisionero. La verdadera prueba de las capacidades de Vader llegó durante la emboscada Jedi en Kessel. Tras recibir inteligencia sobre Jedi sobrevivientes, Vader caminó hacia lo que pronto descubrió que era una trampa. El enfrentamiento reveló tanto las fortalezas como las debilidades de su nueva forma. Aunque uno de los Jedi logró cortar su brazo protésico, Vader emergió victorioso con el apoyo de los soldados clon de la 501, dejando a los 12 Jedi muertos. El combate en el traje inicialmente resultó desafiante. El peso de su armadura dificultaba los movimientos rápidos, y el sistema de respiración computerizado no podía ajustar su ritmo durante el esfuerzo físico. La pobre regulación de temperatura del traje significaba que se sobrecalentaba rápidamente durante combates intensos. Sin embargo, Vader convirtió estas aparentes debilidades en fortalezas, aprendiendo a usar el peso del traje y sus extremidades cibernéticas para generar un poder abrumador en sus ataques. Su regreso al Templo Jedi marcó otra misión crucial temprana. Vader accedió a los archivos Jedi, buscando información sobre sobrevivientes mientras eliminaba a cualquier Jedi restante que encontraba. Esta misión cumplía un doble propósito, permitiéndole recolectar inteligencia mientras probaba sus crecientes habilidades de combate en un entorno familiar. El enfoque de Vader hacia el combate con sable de luz sufrió una transformación completa para adaptarse a su nueva forma física. Mantuvo la forma V como base, pero modificó radicalmente cómo la empleaba. El peso y el poder de sus extremidades cibernéticas le permitían asestar golpes devastadores que podían abrumar a los oponentes con pura fuerza. Sus brazos artificiales podían generar mucho más poder que los naturales, convirtiendo ataques básicos en golpes potencialmente letales. Sin embargo, Vader reconoció que la agresión pura lo dejaba vulnerable. Para proteger sus sistemas vitales de soporte, incorporó elementos de la forma 3, Soresu. Este estilo defensivo le proporcionaba mayor protección contra ataques dirigidos a su panel de control o aparato respiratorio.
La integración de Soresu resultó crucial en varios encuentros tempranos donde los oponentes intentaron explotar las debilidades de su traje. De las enseñanzas de Conde Dooku durante las guerras clon, Vader también adoptó aspectos de la forma 2, Makasi. Este estilo centrado en la precisión y la eficiencia le ayudó a superar algunas de las restricciones de movilidad de su traje. El énfasis de Makasi en evitar el desarme se volvió particularmente importante dado su dependencia de extremidades cibernéticas. Cada movimiento estaba calculado para mantener su guardia mientras maximizaba el poder de ataque. El resultado fue un estilo de lucha híbrido único, diferente a cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes. Vader podía cambiar sin problemas entre una ofensiva abrumadora y una defensa casi impenetrable. Su fuerza mejorada cibernéticamente le permitía superar bloqueos y paradas tradicionales, y cuando los oponentes intentaban explotar su movilidad reducida, cambiaba a movimientos precisos y económicos que convertían su agresión contra ellos. Durante este periodo, Vader comenzó a trabajar con los Inquisidores, entrenándolos en técnicas de caza de Jedi. Este rol como maestro lo obligó a analizar y articular cómo había adaptado sus limitaciones. Entrenó a los Inquisidores en identificar y explotar debilidades, basándose en sus propias experiencias de aprender a luchar en su traje restrictivo. El emperador Palpatine proporcionó a Vader una lista de objetivos de alta prioridad que habían sobrevivido a la Orden 66, entre ellos Jocasta Nu, la antigua bibliotecaria Jedi. Estas misiones cuidadosamente seleccionadas permitieron a Vader refinar sus técnicas de combate mientras eliminaba amenazas serias para el Imperio. Cada enfrentamiento le enseñaba más sobre sus capacidades y limitaciones. El impacto psicológico de la apariencia de Vader se convirtió en otra arma en su arsenal. La vista de su armadura negra y el sonido de su respirac. Ion regulada a menudo paralizaban a los oponentes con miedo antes de que comenzara el combate. Aprendió a usar este factor de intimidación estratégicamente, aumentándolo con movimientos deliberados y mesurados que amplificaban su presencia amenazante. Sus primeras misiones establecieron un patrón que definiría su rol en el Imperio. Operaba como cazador y verdugo, persiguiendo objetivos de alto valor que requerían su combinación única de dominio de la fuerza y destreza en combate. Sus éxitos en estas misiones, a pesar de las restricciones de su traje, demostraron por qué se convirtió en el ejecutor más valorado del emperador. El proceso de dominar el combate en el traje fue continuo. Cada misión presentaba nuevos desafíos que obligaban a Vader a adaptarse y refinar sus técnicas. Lo que comenzó como una compensación por sus limitaciones evolucionó hacia un estilo de lucha devastador que infundía miedo en toda la galaxia. Sus primeras experiencias como ejecutor del emperador sentaron las bases para el terror en el que se convertiría. Este periodo marcó el verdadero nacimiento del guerrero que la galaxia aprendería a temer. Las restricciones de su traje, en lugar de limitarlo, lo obligaron a volverse más letal que nunca. El dolor y la rabia de su condición alimentaban su conexión con el lado oscuro, mientras que su adaptación metódica a su nueva forma lo hacía casi imparable en combate. La leyenda de Darth Vader, comenzada en el fuego en Mustafar, se forjó en realidad durante estos primeros años imperiales. La Gran Purga Jedi comenzó inmediatamente después de la Orden 66 en el 19 ABY, transformándose de una operación militar en una cacería sistemática de sobrevivientes. Darth Vader, recién surgido de las cenizas de Anakin Skywalker, lideró esta campaña de exterminio con una precisión metódica. Para expandir el alcance de la purga, Vader estableció el programa Inquisitorius en el 19 ABY, con base en una fortaleza en la luna oceánica Nur en el sistema Mustafar. El Inquisitorius reclutaba exclusivamente a antiguos Jedi que habían caído al lado oscuro. El primer y más prominente recluta fue el Gran Inquisidor, un antiguo guardia del templo Jedi que respondía personalmente a Vader. El entrenamiento de Vader a los inquisidores reflejaba su propia transformación brutal. Las sesiones rutinariamente llevaban a los reclutas al agotamiento y las lesiones. Empleaba manipulación psicológica a través del lado oscuro, prácticas de duelos despiadadas y una disciplina severa, incluyendo el estrangulamiento con la fuerza. Aquellos que sobrevivían a este entrenamiento emergían como cazadores eficientes, armados con sables de luz de doble hoja distintivos y respaldados por soldados de élite de la purga. El Inquisitorius operaba en una estricta jerarquía, con miembros clasificados por números,
Los números más bajos típicamente indicaban un rango más alto, creando una feroz competencia entre los cazadores. El quinto hermano, por ejemplo, afirmaba estar próximo en la línea para el puesto de Gran Inquisidor, destacando las luchas de poder internas dentro de la organización. A pesar de su temida reputación, los inquisidores no eran invencibles. La célula resistente conocida como los Espectros, liderada por el Jedi Kanan Jarrus y su aprendiz Ezra Brille, resultó particularmente problemática. La batalla de Malachor marcó una derrota significativa cuando el quinto hermano, la séptima hermana y el octavo hermano fueron asesinados por Darth Maul y Kanan Jarrus. La fortaleza Inquisitorius en Nur se convirtió tanto en un campo de entrenamiento como en una tumba. Para el 9ABY, varios maestros Jedi, incluyendo a Coleman Kaj y Tera Sinube, fueron encarcelados allí, habiendo resistido los intentos de convertirlos al lado oscuro. Estos fracasos destacaron las limitaciones del programa Inquisitorius, aunque no disminuyeron su terror. Vader mantuvo una participación personal en las cacerías de alta prioridad durante toda la purga. Su sola presencia a menudo quebraba la voluntad de los Jedi escondidos antes de que comenzara el combate. El sonido de su respiración regulada se convirtió en un heraldo de fatalidad para los sensibles a la fuerza en toda la galaxia. Aunque la propaganda imperial afirmaba que Vader había masacrado personalmente a cientos de Jedi, los asesinatos confirmados bajo su propia hoja eran menos numerosos, pero no menos impresionantes. Los métodos de la purga se extendieron más allá de la simple ejecución. El Imperio estableció una robusta red de inteligencia para identificar a niños potencialmente sensibles a la fuerza. Estos niños eran eliminados, o en casos raros, tomados para su conversión al lado oscuro. Los inquisidores obtuvieron autoridad para anular a los oficiales imperiales locales cuando perseguían estos objetivos, demostrando la prioridad de la purga en la jerarquía imperial. En lugar de depender únicamente de la fuerza bruta, la purga empleaba tácticas sofisticadas. Señales de socorro falsas atraían a Jedi compasivos a trampas, los Padawans capturados eran torturados por información sobre sus maestros, y los sitios sagrados Jedi eran monitoreados para detectar sobrevivientes que regresaran. La naturaleza metódica de estas operaciones reflejaba el enfoque estratégico de Vader para cazar a sus antiguos hermanos y hermanas. La efectividad del programa Inquisitorius finalmente disminuyó debido a la competencia interna y la priorización de ambiciones personales sobre los objetivos colectivos. El Imperio eventualmente dejó de reemplazar a los inquisidores caídos, dependiendo más fuertemente de Vader mismo para los objetivos de alta prioridad. Este cambio reconoció que, aunque los inquisidores cumplían su propósito, ninguno podía igualar la combinación de poder y propósito del Señor Oscuro. Para el momento de la trilogía original, la fase organizada de la Gran Purga Jedi había concluido en gran parte. La eliminación sistemática de individuos sensibles a la fuerza y el terror inspirado por los cazadores de Vader habían empujado a cualquier Jedi sobreviviente a esconderse profundamente. Aquellos que lograron escapar probablemente lo hicieron al desconectarse completamente de la fuerza, ya que mantener cualquier conexión activa arriesgaba la detección por parte del sirviente más implacable del lado oscuro. Tras la destrucción de la primera estrella de la muerte, Darth Vader comenzó a reunir una base de poder secreta fuera de la supervisión imperial. Esta operación encubierta comenzó con su reclutamiento de la doctora Shelly Lona Apra, una arqueóloga sin escrúpulos especializada en armas antiguas y droides. Vader conoció a Apra mientras ella estaba robando una matriz de personalidad de droide de protocolo, reconociendo que sus habilidades podían servir a su agenda oculta. La primera misión de Apra para Vader involucró adquirir 2 droides especializados, 000, un droide de protocolo diseñado para tortura e interrogatorios, y BT-1, una unidad de explosión fuertemente armada. Estos droides se convirtieron en activos cruciales en las operaciones secretas de Vader, proporcionando capacidades fuera de los protocolos imperiales estándar. La piedra angular del ejército privado de Vader provino de Geonosis, donde Apra lo ayudó a robar y reactivar una fábrica de droides. Esta instalación le permitió producir droides comando de la serie BX, droides de combate de élite que superaban con creces a las unidades de combate estándar. Estos droides contaban con armadura de titanio, cortadores de fusión integrados y programación avanzada de combate que los hacía oponentes formidables.
Los droides comando de la serie BX resultaron particularmente valiosos debido a sus capacidades avanzadas. Cada unidad costaba aproximadamente 17,900 créditos, reflejando su diseño superior en comparación con los droides de batalla básicos. Poseían habilidades excepcionales de combate cuerpo a cuerpo, capacidades de infiltración y podían equiparse con varias armas, incluyendo detonadores térmicos y rifles de francotirador. Las fuerzas secretas de Vader operaban en paralelo a sus deberes imperiales oficiales, permitiéndole perseguir objetivos personales mientras mantenía su rol como ejecutor del emperador. Esta estructura dual resultó especialmente valiosa después de que descubriera la existencia de Luke Skywalker. Apra y sus droides ayudaron a confirmar la identidad y la conexión de Luke con Vader a través de misiones encubiertas en Tatooine y Naboo. La relación entre Vader y Apra permaneció tensa durante toda su colaboración. Aunque ella resultó invaluable para sus operaciones, Vader mantenía el control a través de amenazas implícitas. Apra trabajaba sabiendo que el fracaso o la traición resultarían en su eliminación inmediata, un estilo de gestión que reflejaba el enfoque de Vader hacia todos sus recursos secretos. Más allá de los droides y agentes especializados, Vader comandaba elementos del ejército imperial que operaban bajo su autoridad directa en lugar del mando imperial estándar. Esto incluía porciones de la flota que podían desviarse para misiones personales sin atraer atención inmediata de la supervisión imperial. Estas fuerzas secretas le dieron a Vader una autonomía significativa para perseguir su propia agenda, particularmente en asuntos relacionados con individuos sensibles a la fuerza. Mientras lideraba oficialmente el Inquisitorius en la caza de Jedi sobrevivientes, su ejército privado le permitía realizar operaciones desconocidas incluso para el emperador. El proyecto Harvest ejemplificó cómo Vader usaba estos recursos para extender su influencia. Esta iniciativa identificaba a individuos sensibles a la fuerza dentro de las instituciones imperiales, permitiendo a Vader eliminar amenazas o asegurar activos potenciales antes de que llegaran a la atención imperial más amplia. Estas operaciones incluyeron la captura de niños sensibles a la fuerza, incluido un infante del maestro Jedi Ed Cot. La existencia de estas fuerzas permaneció en gran parte desconocida para el liderazgo imperial, creando una base de poder separada tanto de la jerarquía militar imperial como del control directo del emperador. Esta independencia resultó crucial mientras Vader perseguía sus propios objetivos mientras mantenía su posición como el ejecutor supremo del imperio. El ejército privado de Vader representaba una inversión significativa en recursos y personal, mucho más allá de lo que los canales imperiales oficiales habrían autorizado. Las capacidades avanzadas de sus droides comando de la serie BX, combinadas con activos especializados como 000 y BT-1, le proporcionaban opciones militares fuera de los protocolos imperiales estándar. La verdadera extensión de las fuerzas secretas de Vader permaneció oculta para la mayoría de la galaxia, sus operaciones cuidadosamente ocultas detrás de sus deberes oficiales. Este ejército en la sombra servía tanto como seguro contra una posible traición como una herramienta para perseguir objetivos que incluso el emperador desconocía, demostrando la planificación a largo plazo y la autonomía estratégica de Vader dentro del imperio. El aprendizaje de Darth Vader bajo Palpatine marcó una clara desviación del entrenamiento Sith tradicional. El emperador diseñó deliberadamente situaciones de vida o muerte, obligando a su aprendiz dañado a enfrentar monstruos, agentes Sith e inquisidores en pruebas brutales. Cada enfrentamiento sirvió para romper las conexiones restantes de Vader con su antiguo yo, purgando los rastros persistentes de Anakin Skywalker a través de un trauma calculado. La manipulación psicológica de Palpatine resultó tan despiadada como las pruebas físicas. Trató a Vader como un arma y una pieza de ajedrez, ofreciendo tentadores destellos de poder mientras diseñaba escenarios para moldear las respuestas de su aprendiz. Esta reconstrucción metódica transformó a Vader de un Jedi caído en el principal ejecutor del lado oscuro, aunque las lecciones en manipulación eventualmente se volverían contra el propio maestro. Bajo esta dura tutela, el dominio de Vader del lado oscuro creció exponencialmente. Sus habilidades telequinéticas alcanzaron nuevas alturas devastadoras, permitiéndole ejecutar empujones y tirones precisos de la fuerza que podían despedazar maquinaria o aplastar a oponentes dentro de su armadura. El característico estrangulamiento con la fuerza que aterrorizaría a los oficiales imperiales se originó en este periodo, perfeccionado a través de innumerables aplicaciones.
Sus mejoras cibernéticas amplificaron estas habilidades del lado oscuro. La documentación confirmó que Vader podía moverse a velocidades de 1/13 parte de un segundo, sus extremidades mecánicas impulsadas por reflejos mejorados por la fuerza. Demostró el poder crudo para detener y desmantelar completamente un caminante AT-AT solo con telequinesis, una hazaña que demostraba su combinación sin precedentes de aumentos mecánicos y de la fuerza. Sin embargo, su traje imponía limitaciones cruciales. El icónico sistema de soporte vital que lo mantenía con vida también le impedía canalizar relámpagos de la fuerza, ya que la energía eléctrica cortocircuitaría sus propios sistemas. Esta restricción lo obligó a desarrollar expresiones alternativas de poder del lado oscuro, particularmente en la manipulación ambiental y el asalto telequinético. La culminación de la evolución de Vader como señor Sith se manifestó en su fortaleza en Mustafar, construida sobre una antigua cueva Sith que marcaba una poderosa convergencia del lado oscuro. La estructura requirió 9 intentos separados antes de completarse con éxito, cada fracaso empujando a Vader más profundamente hacia la oscuridad mientras trabajaba con el espíritu del antiguo señor Sith Darth Momin para perfeccionar el diseño. La ubicación de la fortaleza tenía un significado profundo, dominando el lugar exacto donde Obi-Wan Kenobi le había infligido las heridas que necesitaron su transformación cibernética. Esta posición deliberada permitió a Vader canalizar su agonía perpetua en energía del lado oscuro, usando su dolor para amplificar aún más el poder natural del sitio. El diseño arquitectónico de la fortaleza cumplía múltiples funciones. Los distintivos pináculos del castillo, que se asemejaban a diapasones masivos, estaban precisamente calculados para enfocar y amplificar las energías del lado oscuro. Las instalaciones médicas albergaban tanques de Bacta donde Vader podía existir temporalmente fuera de su traje dentro de entornos presurizados especiales. Toda la estructura estaba custodiada por soldados de lava especializados en armadura negra, comandados por el asistente fanáticamente leal de Vader, Bane. Bajo estas funciones prácticas yacía la obsesión secreta de Vader, intentar romper la barrera entre la vida y la muerte para resucitar a Padme Amidala. El diseño de la fortaleza incorporaba arquitectura Sith antigua, específicamente alineada para canalizar suficiente poder del lado oscuro para abrir tal portal. Esta agenda oculta revelaba que, a pesar de su transformación, Vader seguía perseguido por sus acciones pasadas. La relación entre maestro y aprendiz evolucionó a medida que el poder de Vader crecía. Mientras aprendía a transformar su agonía física y emocional constante en fuerza del lado oscuro, también desarrolló una creciente resistencia al control absoluto de Palpatine. Los métodos de entrenamiento brutales del emperador habían forjado no solo un ejecutor, sino un señor Sith capaz de perseguir sus propias ambiciones. La fortaleza de Vader demostraba esta creciente independencia. Su capacidad para canalizar energía de la fuerza se extendía a manipular el entorno de Mustafar, creando tormentas de lava que reflejaban la rabia de su maestro. La estructura se convirtió en un nexo del lado oscuro tan poderoso que incluso después de la muerte de Vader atraería a cultistas del lado oscuro. Sus propias piedras estaban saturadas de energía del lado oscuro. A través de la dinámica de maestro y aprendiz, Palpatine moldeó a Vader en algo sin precedentes, un señor Sith cibernético cuya existencia misma empujaba los límites de la tecnología y la fuerza. Aunque sus componentes mecánicos impedían ciertas técnicas Sith tradicionales, también amplificaban sus habilidades existentes a niveles sin igual en la historia registrada. Bajo la guía implacable de Palpatine, el elegido caído trascendió tanto sus orígenes Jedi como las limitaciones Sith tradicionales. La fortaleza en Mustafar se erigió como la expresión definitiva de esta transformación. Su propia construcción desafiaba las leyes naturales, utilizando la energía del lado oscuro para mantener su arquitectura imposible. El dolor y la rabia persistentes que Vader experimentaba al ver el lugar de su mayor derrota se convirtieron en combustible para demostraciones cada vez mayores de poder del lado oscuro, creando un ciclo de retroalimentación de sufrimiento y fuerza que encarnaba perfectamente la filosofía Sith. En los años posteriores a la Orden 66, el enfrentamiento de Obi-Wan Kenobi con Darth Vader representó más que otro duelo de sables de luz. Sus encuentros marcaron una transformación definitiva en su relación y consolidaron el compromiso de Vader con el lado oscuro. Su primera batalla demostró cuán completamente Anakin Skywalker había sido consumido por Vader, operando con una precisión fría en lugar de su antiguo estilo apasionado.
Vader desmanteló sistemáticamente las defensas de Kenobi. Su asalto metódico reflejaba años de reflexión sobre su encuentro previo en Mustafar, habiendo analizado durante incontables horas cómo contrarrestar las técnicas de su antiguo maestro. El peso emocional de su reencuentro se manifestó en crudas demostraciones de poder del lado oscuro. La rabia de Vader, refinada a través de años de sufrimiento, se expresó en brutales despliegues de fuerza. La misma mano que una vez había intercambiado golpes amistosos en entrenamientos con Kenobi ahora buscaba aplastar y destruir. Cada golpe llevaba el peso acumulado de la traición y el abandono percibidos. Su confrontación obligó a ambos hombres a enfrentar verdades incómodas. Cuando Kenobi lo llamó Anakin, la respuesta de Vader fue inequívoca: Anakin se ha ido. Soy lo que queda. Esta declaración no solo buscaba intimidar, representaba la creencia genuina de Vader de que había asesinado a su antiguo yo, viendo a Anakin Skywalker como una debilidad a eliminar en lugar de una identidad a reclamar. La disculpa de Kenobi, lo siento, Anakin, por todo, reveló sus propias emociones complejas respecto a la caída de su antiguo aprendiz, pero Vader rechazó cualquier sugerencia de victimismo o culpa externa. Su respuesta, no mataste a Anakin Skywalker, lo hice yo, demostró su completa asunción de su transformación. La elección de abrazar la oscuridad había sido solo suya. La conclusión del duelo resultó fatídica para ambos guerreros. La victoria de Kenobi reforzó lo que su encuentro anterior en Mustafar había establecido. A pesar del inmenso poder de Vader, su antiguo maestro aún tenía la capacidad de derrotarlo. Esa realidad atormentaba a Vader, alimentando su obsesión por destruir el recordatorio vivo de su vida pasada. El impacto emocional de su encuentro atrajo la atención del emperador. Palpatine notó que los sentimientos de Vader hacia su antiguo maestro podrían haberlo debilitado, detectando un conflicto persistente en su aprendiz. Esta observación empujó a Vader a suprimir más agresivamente cualquier conexión emocional restante con su pasado, redoblando su compromiso con el lado oscuro. En lugar de disminuir su odio, su revancha lo intensificó. La obsesión de Vader por destruir a Kenobi evolucionó de una simple venganza a algo más fundamental, la necesidad de borrar a la última persona que realmente lo conocía como Anakin Skywalker. Mientras Kenobi viviera, servía como un puente vivo hacia un pasado que Vader deseaba desesperadamente destruir. Su batalla tuvo lugar en un planeta rocoso y desolado bajo un cielo nocturno, un telón de fondo apropiado para su relación destrozada. El entorno mismo parecía reflejar el paisaje emocional árido entre ellos, cada característica moldeada por la erosión y la destrucción, al igual que su antiguo vínculo había sido corrompido por el lado oscuro. La amenaza de Vader, entonces morirás, llevaba más que una intención asesina, representaba su objetivo final de cortar todas las conexiones con Anakin Skywalker al destruir al hombre que lo había entrenado. Cada choque de sus sables de luz representaba años de odio y traición acumulados, concentrados en momentos singulares de violencia. El encuentro remodeló el comportamiento posterior de Vader dentro del Imperio. Habiendo declarado públicamente muerto a Anakin Skywalker, abrazó su rol como ejecutor del emperador con renovado vigor. Cualquier vacilación o conflicto interno fue consumido, reemplazado por una determinación fría y un poder desenfrenado del lado oscuro. Su revancha sirvió como un paso crucial en la evolución psicológica de Vader. Al rechazar los intentos de Kenobi de alcanzar a Anakin Skywalker, se comprometió nuevamente con el lado oscuro. La turbulencia emocional de su reencuentro se transformó en combustible para el odio, impulsando a Vader a sumergirse aún más en la oscuridad. La revelación que cambió la galaxia de Darth Vader comenzó con un simple nombre: Skywalker. Tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, Vader se obsesionó con identificar al piloto sensible a la fuerza responsable. Envió droides sonda y cazarrecompensas por toda la galaxia, con Boba Fett eventualmente descubriendo la identidad del piloto. Saber que su hijo había sobrevivido destrozó la comprensión de Vader de las 2 últimas décadas. Palpatine le había dicho que Padmé murió antes de dar a luz. Ahora sabía que no solo su hijo vivía, sino que Obi-Wan lo había escondido en Tatooine. Este conocimiento transformó completamente las prioridades de Vader. Donde antes había servido como el ejecutor implacable del Imperio, ahora cada acción se calculaba en torno a su hijo recién descubierto. Reunió una red personal de espías e informantes enfocada únicamente en rastrear los movimientos de Luke.
Uno de los primeros encuentros directos de Vader con Luke ocurrió durante la batalla de Brogas Bass. Aunque intentó capturar a su hijo vivo, Luke estrelló su X-Wing directamente contra el TIE Advanced de Vader, enviando a ambos a estrellarse contra la superficie del planeta. La batalla que siguió demostró el nuevo enfoque de Vader. A pesar de que Luke lo atacó con clara intención letal, Vader intentó consistentemente someterlo en lugar de matarlo. La revelación tensó la relación de Vader con el emperador Palpatine. Aunque Palpatine inicialmente parecía compartir el interés de Vader en convertir a Luke al lado oscuro, sus objetivos finales diferían fundamentalmente. Donde Palpatine veía un posible nuevo aprendiz, Vader veía una oportunidad para recuperar a su familia y derrocar el reinado de su maestro. La tensión entre estas visiones opuestas definiría su relación de ahora en adelante. En Cloud City, Vader orquestó una trampa elaborada para Luke, usando a sus amigos como cebo. Su duelo con sables de luz en la cámara de congelación de carbonita marcó la primera verdadera confrontación entre padre e hijo. Incluso mientras luchaban, Vader intentó convertir a Luke en lugar de destruirlo, ofreciéndole la oportunidad de gobernar la galaxia juntos como padre e hijo. Cuando Luke rechazó y eligió una muerte probable antes que unirse a él, Vader sintió la misma angustia que había experimentado al perder a Padmé. El conocimiento de la existencia de Luke despertó algo largamente dormido en Vader: esperanza. Por primera vez desde su caída al lado oscuro, tenía un propósito más allá de servir al emperador. Su hijo representaba todo lo que había perdido, una conexión viva con Padmé y su antiguo yo. Sin embargo, esta esperanza se manifestó como obsesión. Vader se consumió con encontrar a Luke, convertirlo al lado oscuro y cumplir lo que veía como su destino compartido. Esta fijación afectó su estilo de mando. Los oficiales bajo su mando notaron su creciente preocupación por la captura de Luke. Desvió recursos imperiales a la búsqueda, a menudo priorizando pistas sobre el paradero de Luke por encima de otros objetivos militares. Aquellos que le fallaban en esta misión específica enfrentaban consecuencias particularmente duras. Tras Cloud City, el enfoque de Vader cambió de la captura a la preparación. Comenzó a reunir inteligencia sobre el entrenamiento y las habilidades de Luke, estudiando el creciente poder de su hijo en la fuerza. Cada informe sobre las actividades de Luke era cuidadosamente analizado, con Vader siguiendo el desarrollo de su hijo como Jedi y líder militar. La relación entre padre e hijo se convirtió en el centro de la existencia de Vader. 2 décadas de vacío y odio dieron paso a un propósito singular: convertir a Luke al lado oscuro, no para el beneficio del emperador, sino para cumplir su propia visión de traer orden a la galaxia con su hijo a su lado. Esta obsesión lo llevaría finalmente a su mayor prueba y a su redención final. El descubrimiento de Luke por parte de Vader representó la primera grieta en su identidad como señor Sith. Aunque seguía siendo un guerrero temido del lado oscuro, sus acciones se volvieron cada vez más impulsadas por un apego personal, lo mismo que los Sith condenaban. Su amor por su hijo, aunque torcido por décadas de oscuridad, resultó más fuerte que su lealtad al imperio o al lado oscuro mismo. Durante casi 20 años, Vader había existido como poco más que un arma del imperio. El conocimiento de la supervivencia de Luke cambió eso fundamentalmente. Ya no era simplemente el ejecutor del emperador, sino un padre con sus propias ambiciones y deseos. Esta transformación finalmente conduciría al cumplimiento de la profecía del elegido, aunque no de la manera que los Jedi o los Sith habían previsto. Tras su revelación sobre Luke, los encuentros de Vader con sus hijos se volvieron cada vez más cargados de significado tácito. En la primera estrella de la muerte, se enfrentó cara a cara con su hija sin saberlo. El interrogatorio de la princesa Leia marcó su primera confrontación directa, con Vader desplegando un droide de tortura para extraer información sobre la base rebelde. A pesar de notar su parecido con Padmé, el Señor Oscuro permaneció ciego a su verdadera conexión. La resistencia de Leia a sus ondas mentales impresionó y frustró a Vader. Su fuerza de voluntad igualaba la suya, aunque ninguno de los dos se dio cuenta de que este rasgo corría por su sangre. El interrogatorio resultó inútil, con la mente de Leia permaneciendo cerrada a sus habilidades del lado oscuro. Más tarde, durante las secuelas de la batalla de Scarif, sus caminos se cruzaron nuevamente a bordo del Tantive 4. Leia intentó usar la inmunidad diplomática como escudo, pero Vader vio a través de su engaño inmediatamente.
Sus encuentros llevaban ecos de Padmé. La feroz dedicación de Leia a la democracia y su resistencia a la tiranía reflejaban los últimos momentos de su madre. Cuando se enfrentó a Vader sin inmutarse ante su imponente figura, canalizó inconscientemente la fuerza de ambos padres, pero el Señor Oscuro permaneció ajeno a estas señales, su conciencia nublada por décadas de oscuridad. La guerra interna entre Vader y Anakin se intensificó con cada encuentro familiar. En su cámara de meditación, sin su máscara, el rostro lleno de cicatrices de Vader reflejaba su psique fracturada. Se convenció de que Anakin Skywalker estaba muerto, pero la existencia de Luke seguía demostrando lo contrario. Cada recordatorio de su hijo traía recuerdos no deseados de su antiguo yo, emergiendo a la superficie. Este tormento psicológico se manifestaba físicamente en sus momentos privados. Vader experimentaba temblores en sus manos mecánicas. Su control sobre el lado oscuro se debilitaba momentáneamente por pensamientos intrusivos de su pasado. El conflicto entre padre e hijo alcanzó nuevas alturas tras Cloud City. El rechazo de Luke al lado oscuro enfureció, y en secreto, impresionó a Vader, despertando restos del idealismo de Anakin. Sus sesiones de meditación se volvieron cada vez más turbulentas. El lado oscuro ya no fluía tan suavemente a través de él cuando los pensamientos de Luke se entrometían. Vader se encontraba recordando momentos de su pasado, corriendo en vainas en Tatooine, entrenando con Obi-Wan, enamorándose de Padmé. Estos recuerdos traían no solo dolor, sino también peligrosos susurros de arrepentimiento. El traje que había sido su prisión durante 2 décadas se volvió aún más constrictivo a medida que su lucha interna se intensificaba. Su respiración regulada no podía seguir el ritmo de su agitación emocional. El dolor constante que había alimentado su oscuridad durante tanto tiempo comenzó a competir con un tipo diferente de dolor, el anhelo por la familia que había perdido y que aún podría recuperar. En lo profundo de su fortaleza en Mustafar, Vader intentó purgar estos sentimientos a través de la inmersión en el lado oscuro. Sin embargo, incluso allí, rodeado de artefactos Sith y energía oscura, no podía silenciar completamente la voz de Anakin. Los flujos de lava fuera de su castillo servían como recordatorios constantes de su transformación, pero ahora también le recordaban lo que había sacrificado. El emperador percibió este conflicto en su aprendiz. La obsesión de Vader con Luke amenazaba con deshacer décadas de manipulación cuidadosa. Durante sus comunicaciones, Palpatine notó cambios sutiles en el comportamiento de Vader, vacilación donde antes había certeza, conflicto donde había pura oscuridad. Las mismas emociones que habían ayudado a convertir a Anakin al lado oscuro ahora amenazaban el compromiso de Vader con él. Cada encuentro con sus hijos sacaba más de Anakin a la superficie. Aunque Vader mantenía su presencia aterradora, ejecutando oficiales y aplastando la resistencia con eficiencia mecánica, su tumulto interno crecía. El lado oscuro seguía siendo fuerte en él, pero ya no tenía el mismo dominio absoluto sobre sus acciones. El combate con sable de luz de Vader durante este periodo reflejaba su lucha interna. Su estilo, típicamente preciso y abrumador, se volvía ocasionalmente errático, especialmente en enfrentamientos relacionados con Luke. La consistencia mecánica que lo había hecho legendario mostraba momentos de vacilación, particularmente cuando enfrentaba oponentes que le recordaban su pasado. En sus momentos privados, Vader repasaba sus enfrentamientos con Luke, analizando cada palabra y gesto. La oferta de gobernar juntos como padre e hijo lo perseguía, representaba todo lo que originalmente había buscado al volverse al lado oscuro, poder para proteger a su familia. Sin embargo, el rechazo de Luke lo obligó a cuestionar si su camino había sido realmente necesario. El conflicto alcanzó su punto álgido durante su último año. Vader se encontraba atrapado entre las demandas de su maestro y su creciente deseo de proteger a su hijo. El mismo instinto protector que había llevado a Anakin al lado oscuro ahora comenzaba a tirar de Vader hacia la luz. Cada informe sobre las actividades de Luke traía tanto orgullo como dolor, fracturando aún más su compromiso con el lado oscuro. A través de cada confrontación familiar, la figura de Padmé se cernía en la conciencia de Vader. La desafiante actitud de Leia llevaba ecos de las últimas palabras de su madre. El rechazo de Luke al lado oscuro reflejaba la súplica final de Padmé para que Anakin regresara. Estos recordatorios fantasmales de su mayor pérdida se volvieron imposibles de ignorar,
obligando a Vader a enfrentar las elecciones que lo habían llevado a su estado actual. El enfrentamiento final entre padre e hijo tuvo lugar en la sala del trono del emperador a bordo de la segunda estrella de la muerte. Aquí, en medio del trasfondo del último asalto desesperado de la rebelión, Vader enfrentó no solo a su hijo, sino a su propio destino. La ubicación de la sala del trono había sido cuidadosamente elegida por Palpatine, asegurando que el conflicto inminente se desarrollara exactamente como él lo había previsto. Luke se rindió a las fuerzas imperiales en Ende, creyendo que aún había bondad en su padre. El primer conflicto interno de Vader emergió durante esta rendición, cuando sintió la presencia y las intenciones puras de Luke. Mientras escoltaba a Luke hacia el emperador, Vader luchó con emociones que creía enterradas desde hacía mucho tiempo. La fe inquebrantable de Luke en su redención atravesó décadas de oscuridad. El emperador comenzó su manipulación final, incitando a Luke hacia la ira mientras Vader permanecía como testigo silencioso. Palpatine reveló que toda la estación de batalla estaba operativa y que la flota rebelde se dirigía a una trampa. Cada revelación estaba calculada para empujar a Luke hacia el odio, siguiendo el mismo camino que había corrompido a su padre. Cuando Luke finalmente cedió a su ira, el duelo con sables de luz que siguió fue diferente a cualquier otro en la experiencia de Vader. Su hijo luchó con emoción cruda, demostrando un poder que genuinamente sorprendió al Señor Oscuro. El choque de las hojas roja y verde resonó en la sala del trono mientras padre e hijo se enfrentaban en su confrontación final. La defensa mesurada de Vader demostraba su conflicto interno. Aunque mantenía su ataque, su habitual eficiencia despiadada estaba ausente. El lado oscuro ya no fluía a través de él con su fuerza acostumbrada. Cada intercambio de golpes llevaba el peso de su historia compartida y su posible futuro. El punto de inflexión del duelo llegó cuando Vader sondó los pensamientos de Luke y descubrió la existencia de su hermana. Su amenaza de convertir a Leia al lado oscuro desencadenó algo primitivo en Luke. El subsiguiente asalto del joven Jedi empujó a Vader hacia atrás, abrumando las defensas del Señor Oscuro con pura furia. La intensidad del ataque de Luke forzó a Vader a arrodillarse, culminando en la pérdida de su mano mecánica. Mirando la mano artificial de su hijo y luego su propia extremidad mecánica cortada, Vader experimentó un momento de profundo reconocimiento. El paralelismo era inconfundible. Su hijo seguía el mismo camino de pérdida y dolor que lo había llevado a su propia caída. Cuando Luke también lo reconoció y arrojó desafiantemente su sable de luz, declarándose un Jedi, Vader sintió algo que no había experimentado en décadas: orgullo. La respuesta del emperador fue inmediata y brutal. Relámpagos de la fuerza estallaron de sus dedos, envolviendo a Luke en oleadas de agonía. Vader se puso de pie, observando a su hijo sufrir mientras el relámpago de Palpatine lo atravesaba. En este momento, el conflicto entre Vader y Anakin alcanzó su clímax. Por primera vez en 23 años, los pensamientos de Vader no se volvieron hacia el poder o la venganza, sino hacia el amor. Al ver a Luke retorcerse de dolor, los recuerdos regresaron, la muerte de Shmi en sus brazos, la súplica de Padme para que regresara. Cada momento de pérdida y arrepentimiento que lo había llevado a este punto inundó su mente. La respiración mecánica que había aterrorizado a la galaxia durante décadas titubeó. Su decisión no vino del odio hacia Palpatine ni del deseo de poder, sino del puro amor paternal. Anakin Skywalker emergió del caparazón de Vader, tomando a su antiguo maestro y levantándolo en alto. El relámpago del emperador recorrió la armadura de Vader, cortocircuitando sistemas vitales mientras llevaba a Palpatine al pozo del reactor. Con su último acto de fuerza, arrojó al emperador a su muerte. El sacrificio le costó todo. Su traje, ya dañado por el relámpago, comenzó a fallar completamente. El aparato respiratorio que lo había mantenido vivo durante más de 2 décadas tartamudeó y murió. Sin embargo, en estos momentos finales, Vader no sintió miedo. Por primera vez desde su caída al lado oscuro, estaba en paz. Luke arrastró a su padre a una bahía de transbordadores, negándose a dejarlo atrás. Aquí, Vader hizo su última petición: ver a su hijo con sus propios ojos, no a través de las lentes rojas que habían coloreado su visión durante tanto tiempo. Cuando Luke quitó la máscara, Anakin Skywalker miró el rostro de su hijo claramente por primera y última vez. En sus momentos finales, Anakin no habló de poder ni de destino,
sino de la fe de Luke en él. Sus últimas palabras confirmaron lo que Luke había creído todo el tiempo. Aún había bondad en él. Mientras Anakin Skywalker moría, finalmente cumplió la profecía del elegido, no a través del poder o el control, sino mediante un acto de amor desinteresado.